Telediario, con Mariuxi Mosquera. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a Telediario Estelar en nuestro nuevo horario, 8 de la noche. Enseguida vamos a tener los titulares de las noticias más importantes que se han generado a lo largo de este día. Aquí iniciamos. Bienvenidos. Hoy en Telediario Estelar, Ecuador recibe 70 millones de dólares reembolsables por parte de Japón para apoyar el cambio de la matriz energética. El crédito se concretó durante la visita del presidente Lenín Moreno a la nación asiática. La Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional aprobó el informe para primer debate de las reformas a la Ley de Comunicación. En nuestro tema del día, llegó a Guayaquil el P-3 Orión, la aeronave estadounidense que servirá para reforzar los controles en el mar territorial ecuatoriano. El Consejo de Administración Legislativa aprobó una resolución para investigar supuestos cobros indebidos a servidores legislativos. En lo internacional, la crisis migratoria de los venezolanos por América Latina generó un gran debate en la sesión permanente extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Aquí iniciamos con la información. Les contamos que en el marco de la visita del presidente Lenín Moreno al Japón, un préstamo de cooperación por 70 millones de dólares fue otorgado al Ecuador para apoyar el cambio de matriz energética. Las autoridades del Estado anfitrión en esta visita respaldan las reformas políticas y también económicas adoptadas por el presidente Moreno con el propósito de estabilizar las finanzas públicas. Junto al primer ministro de Japón, Shinzo Abe, el presidente Lenín Moreno recibió el saludo protocolario de la Guardia de Honor. Posteriormente se produjo el acercamiento de las autoridades gubernamentales de ambas naciones. Esta fue una de las primeras actividades que cumplió el mandatario ecuatoriano en su primer día de gira oficial a territorio nipón. Hemos recalcado también las coincidencias enormes que tenemos con respecto a aspectos derechos humanos, con respecto a aspectos democráticos, con respecto a la relación, a la buena relación y el refrescamiento de nuestras relaciones de todo tipo, ya sea comerciales, económicas, culturales, deportivas. Queremos hacer extensiva nuestra más cálida bienvenida al presidente Moreno en su visita a Japón, que realiza en una ocasión memorable cuando se conmemora el primer centenario del establecimiento de relaciones diplomáticas. En su intervención, el primer ministro de Japón señaló que desde el continente asiático se observa y se respalda la política económica implementada en Ecuador. El presidente Moreno ha venido fomentando con vigor reformas políticas y económicas y deseo expresar mi más profundo respeto por su notable liderazgo. Para apoyar los esfuerzos del presidente Moreno en promover las reformas, se ha acordado sobre préstamos en yenes para el desarrollo de la sociedad, del conocimiento y la información y firmado el canje de notas, lo que me causa gran satisfacción. El Fondo Nipón recientemente aprobado comprende 70 millones de dólares para el apoyo en el cambio de matriz energética. Es el primer préstamo en 20 años que el país asiático entrega a Ecuador. Me complace enormemente que se haya llegado a un consenso sobre las líneas sustanciales de un convenio de doble imposición para promover inversiones e intercambio económico entre nuestros dos países. El jefe de Estado aprovechó su presencia en Japón para extender a nombre del pueblo ecuatoriano su respaldo y solidaridad con las víctimas del tifón Jebi, cuyo paso por las costas del oeste japonés deja al momento 6 muertos y un centenar de heridos. César Eduarte, Telediario. Rocío González de Moreno, presidenta del Comité Interinstitucional Toda una Vida, en el marco de su visita a Japón, mostró los avances del plan integral que busca la protección de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. La presidenta del Comité Interinstitucional del Plan Toda una Vida, Rocío González, dio a conocer en reuniones con varios funcionarios los avances del plan emblemático Toda una Vida, que busca apoyar al ser humano en todas sus etapas.
En su reunión con Shigeru Maeda, vicepresidente de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, intercambiaron opiniones y experiencias sobre políticas públicas para atender a las personas con discapacidad. El funcionario japonés felicitó el trabajo realizado en relación al fortalecimiento comunitario dentro del proyecto Casa para Todos, que busca crear comunidades armónicas, emprendedoras y sin violencia, y manifestó la voluntad de apoyar con cooperación técnica al plan Toda una Vida. Posteriormente, Rocío González, durante el recorrido por el hospital de la Universidad de Tokio, conoció cómo trabajan en materia de rehabilitación y terapias para personas con discapacidad. Los directivos de la Casa de Salud ratificaron su voluntad de apoyar en el acceso universal de las personas con discapacidad a las tecnologías de asistencia. Finalmente, la presidenta del Comité Toda una Vida se reunió con Akie Abe, esposa del primer ministro nipón, con quien compartió los avances del programa gubernamental y resaltó la cooperación y amistad entre los dos países. Verónica Rivadeneira, Telediario. El tema del día. Y en nuestro tema del día hablaremos del aporte que realiza Estados Unidos al Ecuador. Pues este miércoles se llegó al país el avión estadounidense de vigilancia marítima llamado P-3 Orión, que va a contribuir al control de delitos transnacionales en nuestro mar territorial. La aeronave es una similar a esta. Por temas de seguridad no se detalló su equipamiento y de lo que es capaz de lograr en cuanto a control y vigilancia marítima desde el aire. El avión de matrícula estadounidense P-3 Orión llegará al país en el transcurso de este miércoles y operará desde Guayaquil, Salinas y Galápagos. El ministro de Defensa subrogante Diego Gómez puntualizó que este recurso logístico de control de Estados Unidos no significa de ninguna manera que se retome la presencia de bases militares extranjeras. La Constitución prohíbe de manera clarísima, ¿no es cierto?, la posibilidad de poner una base militar de cualquier país en el Ecuador. Y el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas somos totalmente respetuosos de la Constitución y las leyes. De manera que la mera idea de que se vuelva a colocar una base como la de Manta, desechémosla por completo. El P-3 Orión, desde este jueves hasta el 11 de septiembre, hará vuelos de prueba. Luego de ello, las autoridades firmarán un convenio de cooperación para establecer la periodicidad de los vuelos y, sobre todo, el personal militar que irá a bordo del avión, que también será ecuatoriano. Respecto a la información que ellos den, todo lo tendrá el Ecuador. Será un informe después de cada vuelo y operación que tenga. Y para lo cual el responsable es el Comando de Operaciones Aéreas en Guayaquil. Toda la operación de la aeronave estadounidense tendrá el control de Fuerzas Armadas ecuatorianas, especialmente de la Marina. Ustedes saben, la Armada del Ecuador es la única autoridad marítima. Todo lo que sucede en el mar es responsabilidad de la Armada. El avión no volará artillado. Y de lo que se trata es que al detectar el cometimiento de cualquier ilícito, llámese tráfico de drogas o pesca ilegal, se alerte a las unidades de reacción para la respectiva intervención. Javier Ceballos, Telediario. Y la ministra del Interior, María Paula Romo, visitó Guayaquil este miércoles, ciudad en la que anunció que 400 policías se sumarán a las labores de seguridad en la zona 8. La funcionaria también se refirió al sobrevuelo que representantes de Ecuador y Estados Unidos realizarán en territorio nacional este jueves. De cara al proceso de optimización del Estado enmarcado en el plan de austeridad del gobierno que pretende reducir el número de instituciones públicas, la ministra del Interior, María Paula Romo, hizo hincapié en la independencia de funciones del ministerio que dirige y el de Justicia. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por ahora, ha sido encargado al ministro Paul Granda, que es el secretario de la Política, y hay un proceso que tiene 90 días, según el decreto, para que las competencias de ese ministerio se distribuyan. Una posibilidad es un viceministerio de Derechos Humanos y una secretaría autónoma para el tema de las prisiones. Romo se reunió con la gobernadora del Guayas, Juana Vallejo, y con la comandante de policía de la zona 8, Tanya Varela. Ellas dieron a conocer que 400 uniformados se sumarán a las labores de seguridad en dicha jurisdicción. De ellos, 132 llegarán a Durán. Está todo previsto, llegan el día de mañana.
Vamos a tener un anuncio en el cuartel Modelo y mañana en la tarde van a estar ya en las calles de Guayaquil. La funcionaria posesionada recientemente anunció también que participará del vuelo inaugural del avión P-3 Orión, previsto para este jueves. La aeronave norteamericana llegó este miércoles a suelo ecuatoriano para sumarse a las labores de patrullaje en el territorio nacional. Se trata de una aeronave que va a hacer un patrullaje periódico, tiene capacidad para hacer una supervisión de tierra y de mar y es básicamente para hacer control del territorio. La colaboración surge, según Romo, de un convenio bilateral para combatir el narcotráfico, el crimen organizado y el tráfico de personas. Jocelyn de Mera, Telediario. Y ahora les comentamos un hecho histórico. Por primera vez en el Ecuador, 3 mujeres comandan las estrategias de seguridad en Guayas. La ministra del Interior, María Paula Romo, comprometió el accionar de las funcionarias para el bienestar y progreso de los habitantes de esta provincia, la más poblada del país. Los mecanismos contra la inseguridad en la provincia más poblada del país están ahora liderados por 3 mujeres. La general Tanya Varela comanda la Policía Nacional de la Zona 8, encargada de direccionar a los efectivos en los operativos estratégicos contra la delincuencia. Empezaremos a generar el Plan Integral de Seguridad Ciudadana. La designación nuevamente como gobernadora del Guayas para Juana María Vallejo, quien en el primer Comité Provincial de Seguridad definió las acciones a ejecutarse, donde se involucran las 3 ramas de las Fuerzas Armadas. Se han determinado las zonas calientes, las zonas álgidas, donde es importante atacar. Tareas que se respaldan desde el Ministerio del Interior con la nueva titular María Paula Romo, quien cumplió con la primera coordinación en el despacho del Ejecutivo en Guayas. Es inusual que la seguridad de la provincia esté en manos de 3 mujeres. Nosotras sabemos el desafío que representa y vamos a poner todo nuestro esfuerzo por tener mejores resultados que nunca. De esta coincidencia en género existe el compromiso de adoptar las mejores decisiones para que la paz y el progreso de las urbes guayasenses sean efectivos. Mirta Carrillo, Telediario. La gobernadora del Guayas, Juana Vallejo, informó que en las próximas horas se reunirá con el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, para analizar la ordenanza municipal que prohíbe que 2 hombres circulen en moto en la noche y en la madrugada. La finalidad es ajustar el horario para disminuir el nivel de violencia y robos. En la ciudad de Guayaquil, esta ordenanza aplica desde noviembre de 2017. El alcalde tiene pendiente el tema de las ordenanzas y de eso justamente vamos a hablar en la reunión. ¿Se va a reunir con él? Por supuesto, vamos a reunir con el alcalde, con el prefecto y con todas las personas y miembros de la comunidad. La sensación que tenemos que irla incrementando hacia la sensación de protección. Y en eso vamos a trabajar todos. Y en otro tema, la Fiscalía formuló cargos a 2 militares por presunta ejecución extrajudicial. En la diligencia se presentaron 36 elementos de convicción que harían presumir su responsabilidad en los disparos que provocaron la muerte del policía Froilán Jiménez el 30 de septiembre de 2010. A casi 8 años de la muerte del policía Froilán Jiménez, este miércoles la Fiscalía formuló cargos en contra de 2 oficiales del Ejército por presunta ejecución extrajudicial. El fiscal Fabián Salazar presentó 36 elementos de convicción en su acusación, entre ellos informes con pericias técnicas, una pericia de identidad morfológica, que decir de la defensa de la familia de Jiménez es una de las más importantes, pues con ese informe se habría determinado la presencia de los 2 procesados en el lugar de los hechos el 30 de septiembre de 2010, en el operativo para sacar al expresidente Rafael Correa del hospital de la policía. Tendrán que venir a declarar muchos servidores militares del alto mando institucional como es el señor coronel Luis Castro, a fin de que indique qué persona le dispuso a él que utilicen ese tipo de munición y ese tipo de armamento. Día en el que todos cumplieron órdenes, argumentó la defensa de los militares. Así como fue Froilán Jiménez, la persona que fue a rescatar al presidente de la República, ellos también estaban en esa misma labor.
Uno de los puntos que causó controversia fue la pérdida del fusil de donde podría haber salido el disparo que dejó sin vida al policía. Las armas tienen que estar en custodia y cuando existe algún tipo de novedad tiene que ponerse en conocimiento de carácter inmediato ante la Fiscalía General del Estado. Todo eso se va a desvirtuar en esta etapa de instrucción fiscal. La hermana de Jiménez cuestionó que exista documentación que se haya declarado reservada en la investigación. Dicen, es que esto está en el informe, y donde está el informe está con carácter de reservado, situación que no se puede dar y situación que también el presidente de la República debe manifestarse al respecto. El juez dictó el inicio de la instrucción fiscal para los dos uniformados por 90 días, a quienes al encontrarse en servicio activo se les prohibió salir del país y deberán presentarse los lunes y viernes ante el fiscal Fabián Salazar. Olga Velasco, Telediario. Y la Comisión de Derechos Colectivos aprobó el informe para primer debate de las reformas a la Ley de Comunicación, en el cual se elimina la figura de la Superintendencia de Información y Comunicación, Supercom. El anuncio hecho por el director general de la Judicatura, Juan Vizueta, de un supuesto intento de soborno de una fiscal a un juez en la ciudad de Guayaquil es negado por la acusada. Mediante carta dirigida al diario público El Telégrafo, la fiscal Cecilia Rodríguez niega la acusación y menciona que en la versión rendida en la investigación previa, el juez dice de manera tajante que la suscrita jamás le ofreció cantidad alguna de dinero. De acuerdo a lo indicado, el juez Edwin Valencia de la Unidad Judicial Valdivia tenía el caso del doctor Iván Espinel por un delito de peculado. Y en ese mensaje señalaba de que el pedido puntual de la fiscal no acceder al pedido de la prisión preventiva y en todo caso dictar una medida sustitutiva y que por ello se ofrecía justamente la suma de $300.000. Mientras la Judicatura y la Fiscalía indagan lo sucedido, el abogado de Espinel se refiere al caso de su defendido. Yo no sé si es normal, pero tampoco veo normal que teniendo una audiencia para el día 7 de este mes, el Consejo de la Judicatura, a través del doctor Vizueta, se permita emitir declaraciones que van a incidir en la voluntad y en el ánimo y en la imparcialidad de los juzgadores. En tanto que el Departamento de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura analiza la posibilidad de suspensión de la fiscal que habría incurrido en alguna irregularidad. Además, serán motivo de análisis las sentencias emitidas en los procesos donde está involucrado Espinel. Mirta Carrillo, Telediario. Y precisamente para poder dialogar sobre este tema, sobre las denuncias que se han suscitado en estas últimas horas, está ya con nosotros el doctor Juan Vizueta, director general del Consejo de la Judicatura. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de entrevistas. ¿Con sorpresa o no con sorpresa se recibe este tipo de denuncias? Porque no es la primera, aunque esperamos que sea de las últimas denuncias en las cuales se observa esa manipulación en cuanto a los fallos que realizan los fiscales y los jueces. En este caso particular se trata de Cecilia Rodríguez, que es la fiscal señalada por un intento de soborno de $300.000 para dar un fallo a favor de Iván Espinel. ¿Cómo usted recibe esta denuncia, doctor? Bueno, primero gracias por la oportunidad, Mariuxi. Esta denuncia, en primer lugar, se recibe por la vía de la directora nacional de la Unidad de Lavado de Activos. Luego de ello, pues hemos conocido que el juez en referencia, que es el doctor Darwin Valencia, juez de la Unidad Judicial Valdivia, al sur de la ciudad de Guayaquil, habría comparecido primero ante el fiscal general enviándole un correo electrónico. Este correo electrónico que le envía en primer lugar señalándole de su puño y letra, tratando de señalar cada uno de los aspectos o pormenores que guardaban relación con el acercamiento que hace la fiscal ante el mencionado juzgador en vísperas de que se realice una audiencia para tratar, mejor dicho, la revocatoria de la medida cautelar que existía contra el exministro Iván Levantar la prisión Espinel. preventiva. Levantar la prisión preventiva. Se acerca donde él, le envía mensajes y le señala justamente de que ella no se opondría al hecho de que se pueda revocar la medida cautelar. Esto le causa sorpresa
al juez, y luego de ello, a renglón seguido, pues se ve el hecho, no solamente el acercamiento que habría hecho la fiscal, sino incluso los abogados del exministro, donde se genera justamente este ofrecimiento, y es donde estamos generando la investigación para determinar en qué momento se da el ofrecimiento de la cantidad de $300.000 que se genera justamente al juez. Ya luego de ello, de que se genere este correo electrónico que lo pone en conocimiento de la Fiscalía General, el juez Darwin Valencia, en ese momento se utiliza ese correo electrónico para poder separarlo al juez de la mencionada causa. Esto da lugar para que se cambie a otro juez, y designando otro juez, pues inmediatamente se da justamente la apelación respectiva. La mencionada fiscal Cecilia Rodríguez comparece ante los jueces de sala, y ante los jueces de sala pues tenemos el extracto de lo que señala en la audiencia, donde finalmente en la audiencia señala justamente de que ella no se opone en lo absoluto, en el sentido de que se revoque la medida cautelar de prisión preventiva. ¿Cuándo fue esa audiencia? Porque hace pocas horas, de hecho, Cecilia Rodríguez, la fiscal señalada, acaba de decir de que ella en ninguna parte del correo se señala de que está dispuesta a recibir algún tipo de soborno o de dinero, y de hecho dice de que ni siquiera esto pertenece a una investigación previa, y pide a la autoridad de la judicatura que se aclare este hecho. Bueno, aquí lo que tenemos más allá de la investigación para poder determinar con exactitud quién fue la persona que hizo el ofrecimiento, lo que sí no nos queda duda respecto al delito de tráfico de influencias, porque no es tampoco tan simple el hecho de que una fiscal genere un acercamiento donde el juez y señale al juez de que ella no se va a oponer por ningún motivo frente a una petición de la revocatoria de la prisión preventiva, lo cual nos permite sospechar cuál es el mecanismo que a lo mejor también se habría utilizado, porque este proceso se inicia por el delito de peculado. Recordemos que en la unidad judicial del Cantón San Borondón, cerca de Guayaquil, se generó otro proceso por el delito de lavado de activos, donde sucedió algo similar, donde se presenta justamente un pedido para la revocatoria, y finalmente se convoca a esa audiencia para conocer la revocatoria de la medida de prisión preventiva, y finalmente se terminan dictando medidas sustitutivas o medidas alternativas a la prisión preventiva, cuando la ley le prohibía expresamente dictar este tipo de medidas, tratándose de un delito de lavado de activos que tiene penas que llegan a 13 años de privación de libertad. Esto nos parece realmente sospechoso. Ya se ha iniciado una investigación dentro de la Fiscalía General del Estado contra la mencionada funcionaria. También entendemos de que hay otro tipo de investigaciones, pero consideramos de que el Consejo de la Judicatura no podía de ninguna manera permanecer inerte frente a este tipo de denuncias que involucran, repito, un mismo delito, porque aquí hay un concurso de delitos, no solamente el tráfico de influencias, sino también el tema del delito de cohecho, que es lo que estamos tratando de investigar. Tratar de investigar si fue la mencionada fiscal, porque a renglón seguido se recibe también la visita de los abogados del exministro Espinel, y queremos determinar realmente cómo se generó el ofrecimiento de esta cantidad exorbitante de dinero. Que seguramente en un correo no se encuentran, doctor, pues ese tipo de ofrecimientos y sobornos no están escritos. Es evidente que esto no se concurre en una notaría para dejar sentado. Exactamente, ese doctor, tipo de imagínese, ahora esto nos trae a nosotros a preguntarnos, si esto pasa ahora, en el cual el presidente ha sido totalmente enfático en que cero la corrupción, totalmente afuera todos los corruptos, estos jueces que están dedicados a manipular o a recibir sobornos, tienen que estar afuera, pero al parecer todo se queda en retórica. Y nos podemos recordar nuevamente qué pasó, por ejemplo, con el tío del ex vicepresidente Jorge Glass, con Ricardo Rivera, donde habían claros indicios de delito. Estamos hablando, ¿se acuerda de Topic? Cuando se habla de Telconet, cuando el fiscal, el que estaba a cargo, aparte se lo acusaba de nunca querer, ni siquiera, de no querer indagar más allá, no recibir información en el cual se determinaba que incluso se había traspasado dineros del Telconet a Televisión Satelital, que pertenecía a Ricardo Rivera. ¿Qué sucede con eso? ¿Qué va a pasar con estos temas? ¿Qué sucede con este fiscal? Es importante que en temas como estos pues se haga una supervisión, más allá de que existe una prohibición expresa respecto al hecho de que el Consejo de la Judicatura no podía interferir, no podría hacerlo respecto a decisiones netamente jurisdiccionales, que de ninguna manera eso se interprete el hecho de que el Consejo va a permanecer, repito, inerte frente a este tipo de actuaciones irregulares. Pero no están lentos, no se han quedado ahí sumisos, tal vez solamente en la denuncia, se queda en un titular, en una denuncia. Sin embargo, ¿qué ha sucedido? ¿Dónde están los resultados? Yo creo que lo importante es el hecho de que lamentablemente las investigaciones
tardan un tiempo. Este Consejo de la Judicatura Transitorio tiene poco tiempo. Lo que se ha hecho en primer lugar es un convenio con la Unidad de Lavado de Activos para efectos de poder establecer con los mecanismos y las pruebas necesarias que nos permiten determinar justamente la corrupción hacia adentro. No es posible que este tipo de operadores de justicia que estén encargados de juzgar las conductas ilícitas de los particulares o de los ciudadanos finalmente terminen siendo los primeros corruptos. Y es importante entonces de que el Consejo de la Judicatura, no teniendo las herramientas necesarias, pueda valerse de este tipo de alianzas estratégicas con la Unidad de Lavado de Activos para que nos permitan establecer este tipo de movimientos inusuales, tanto por parte de fiscales, por parte de jueces, que de una u otra manera es lo que se está generando por pedido del Consejo de la Judicatura hacia la Fiscalía y hacia la Unidad de Lavado de Activos. ¿Qué se encontró, doctor, ahora, usted que tomó el relevo precisamente de esta gestión? En los últimos datos que yo tengo del Consejo de Participación Transitorio, hasta abril del 2018, existen 345 denuncias contra el presidente y los vocales de la Judicatura que se presentaron hasta el 17 de abril de este año. ¿Qué está pasando con esas denuncias? ¿Cuál fue el cuello de botella que usted encontró ahora? Bueno, primero el hecho de que una serie de contrataciones públicas que tenían el carácter de irregular, se generó, también se estableció pagos indebidos por algunos millones de dólares que se ha pedido. ¿En qué sentido? Se ha pedido respecto de construcciones de unidades judiciales aquí en la ciudad de Quito, y en ese sentido esos pagos indebidos en primer lugar ha dado lugar para que se pida de manera clara la intervención de la Contraloría General del Estado, porque es conocido de que se requiere de este requisito para efectos de poder generar la denuncia respectiva por el delito de peculado y poder presentarla ya formalmente ante la Fiscalía. En otros casos, pues de una u otra manera se ha perdido las intervenciones de algunos organismos con la finalidad de poder establecer justamente estos actos irregulares, y por el momento lo que hemos generado son los procedimientos coactivos con el efecto de poder recuperar estos dineros mal habidos o que se han pagado de manera indebida en casos de algunos contratistas. Por lo demás, pues sí nos ha causado mucha sorpresa conocer aspectos muy vergonzosos, como el hecho de depósitos que se hayan generado a ciertos funcionarios del Consejo de la Judicatura por parte de aspirantes a los concursos de operadores de justicia, que incluso han llegado al extremo de depositar dichos dineros en las cuentas de funcionarios con la finalidad de las cuentas personales de los funcionarios, con la finalidad de que puedan generar la entrega de las preguntas a esos aspirantes a operadores de justicia, para que de esta manera tengan la facilidad o ventaja. ¿Y cuánto costaban esos bancos de preguntas, doctor? Bueno, esos bancos de preguntas, el promedio estaban entre 20.000 y 30.000 dólares, que eran justamente el valor que se estaba estableciendo, de tal manera que a los denunciantes, más allá de que deben tener claro de que ellos también terminan siendo partícipes de este tipo de ilícitos, es importante, le hemos dicho que nos presenten las papeletas, estamos recabando las papeletas de los depósitos para poder formular las denuncias respectivas ante la Fiscalía y se puedan justamente generar las investigaciones. Bueno, en estos casos, paradójicamente, Mariuxi, se trata de ciudadanos que se dicen haber sido perjudicados frente al hecho de haber entregado el dinero y haber sido supuestamente, según ellos, estafados, en el sentido de que no se les entregó las preguntas, o las preguntas fueron cambiadas, o finalmente no lograron ingresar a los puestos que habían ofrecido justamente por parte de los funcionarios. Cosas como estas son las que nos causan asombro y que han generado dentro del Consejo de la Judicatura, y es por ello de que el día de hoy, dentro de este proceso que se va a aperturar en los próximos días para seleccionar a fiscales a nivel nacional, de una u otra manera tratamos de ser lo más transparentes y buscar la participación de organismos totalmente ajenos al Consejo de la Judicatura para evitar justamente este tipo de situaciones que se puedan presentar por parte de algunos funcionarios del mismo Consejo. Ahora que usted está en esta gestión, doctor, ¿cree usted que la justicia ha sido politizada? ¿Sintió usted presión tal vez al ingresar en estos meses? Yo creo que eso fue una constante que se Me refiero al compadrazgo, a que se designa jueces, fiscales, evidente. Por compromisos. Yo creo que ahí quedó una muestra clara en el sentido de poderse generar la manera como se llevaban a efecto no solamente los procesos de selección de operadores de justicia, sino incluso justamente en algún momento el cuestionamiento que se generó por parte de aquellos aspirantes y haber sido descartados por el solo hecho de pertenecer a cierta tienda política o por el hecho de pertenecer a determinado estudio jurídico, que de una u otra manera generaban un cuestionamiento para que ellos puedan ser nombrados o designados en los puestos. Eso es lo que se ha tratado de evitar
contar, pero sobre todo el cambio que se ha generado el día de hoy frente a esa constante de haber observado delegados del Ministerio del Interior, del Ministerio de Justicia o del mismo Consejo de la Judicatura, quien con teléfono en mano les pasaban justamente a los operadores de justicia para que tengan que fallar de determinada forma. Yo creo que eso es algo que finalmente se desterró frente al hecho de poder recuperar en este momento algo que hemos querido, como es la independencia de la justicia, pero sobre todo algo más importante, poder recobrar la confianza que los ciudadanos lamentablemente perdieron en los últimos años en la justicia de su patria. Eso es algo mucho más importante, que nosotros estamos empeñados con la finalidad de que esa confianza se pueda recuperar respecto a la administración de justicia, y para ello es importante, consideramos, generar ese vínculo de la administración de justicia, del Consejo de la Judicatura con la sociedad. Es decir, ese es el compromiso ahora, que definitivamente la corrupción no se va a dar más en la justicia. Yo creo que en primer lugar el tema de la corrupción no debe de ser un simple discurso. Yo creo que debe de llevarse a la práctica con este tipo de acciones, de presentar las denuncias respectivas con nombres y apellidos, más aún cuando las denuncias vienen de operadores de justicia, de jueces, como en el caso del juez de Guayaquil, que en este caso consideramos de que el Consejo de la Judicatura debe de presentar las denuncias, debe de avanzar justamente a los sumarios disciplinarios que se deben de generar, pero de ninguna manera podemos permitir que esos malos funcionarios sigan permaneciendo dentro de la administración de justicia. Que no se traspase de unidades, ¿no? Porque aquí están sancionados. Y de ninguna manera pasarlo finalmente, o premiarlos, en algunos casos cambiándolos simplemente de unidad para que queden en el olvido o en la impunidad. ¿Qué pasó, doctor, con estos 40 ex servidores judiciales que ellos denunciaron haber sido sometidos a persecuciones por no haber fallado a favor o en contra de solicitudes políticas y que fueron destituidos de su cargo? Y esto todo sumado en el marco del error inexcusable. ¿Qué va a pasar con este tema? ¿Cómo lo van a manejar? Bueno, primero hay que establecer que hay un pronunciamiento ya claro del Pleno del Consejo de la Judicatura, en el sentido de que era una cuestión inconstitucional el hecho de utilizar la figura del famoso error inexcusable, tanto más que, como lo he señalado, pues eso implicaba una intromisión dentro de las decisiones judiciales. Pero en ese caso hay el pronunciamiento de poder revisar, no solamente a través de una mesa que se ha conformado en una de las vocalías del Consejo de la Judicatura, porque es importante de que no a través de esta decisión de carácter uniforme del Consejo de la Judicatura se pueda tomar la decisión de que todos esos operadores de justicia puedan ser reincorporados a la administración de justicia. Es importante de que la decisión en ese sentido es de que se revise de manera pormenorizada cada uno de los casos señalados, para efectos de que poder justificar en qué casos realmente hay esta situación o circunstancia que ha notado usted, Mariuxi, respecto al hecho de que por no obedecer las órdenes que se emanaban de parte del Ejecutivo, terminaron finalmente siendo destituidos utilizando la figura del famoso error inexcusable. Para finalizar, doctor, en el caso del 30S, ¿existen nuevos indicios, nuevas denuncias? ¿Qué va a suceder con los policías que dicen haber sido perjudicados? ¿Quién está en las investigaciones? ¿Quién está a cargo de esto? Bueno, en este caso, de igual manera, pues ha establecido, en primer lugar, estamos generando una revisión de un informe que ya existe por parte de la Defensoría del Pueblo. En ese sentido, ese informe pues nos está dando muestras respecto de que dentro de las audiencias que se llevaron efectos contra estos miembros de la Policía Nacional se habría cometido delitos de fraude procesal. Y en ese sentido es importante de que esa figura o ese delito de fraude procesal nos permita de que se puedan aperturar nuevas investigaciones y que en base de ello se puedan generar las pruebas necesarias que de una u otra manera permita subsanar los errores que cometió la Administración de Justicia, sobre todo a través de la presentación de los recursos de revisión, tanto más que es posible que sean presentados ante la Corte Nacional de Justicia. Esperemos de que ese sea el mejor mecanismo para poder rectificar o poder subsanar los errores cometidos anteriormente por la Administración de Justicia. Estaremos atentos a todos esos resultados y esperamos tenerlos nuevamente en este espacio de entrevistas. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias a usted, Mariuxi. Juan Bisuete, él es director general del Consejo de la Judicatura, con nosotros, dando respuesta a todas las inquietudes ciudadanas. Vamos con más noticias. El Consejo de Administración Legislativa aprobó la resolución para dar paso a una investigación sobre presuntos actos de corrupción en el interior de la Asamblea. En los pasillos de la Asamblea, antes Congreso Nacional, dicen que esto era un secreto a voces y que no es una práctica reciente. Este es un secreto a voces desde hace 10 años e inclusive en el tiempo en donde ejercíamos las funciones de diputados. Desde el despacho del asambleísta Fabricio Villamar de Creo, su equipo trabaja en un proyecto de resolución para que la Asamblea pida a la Contraloría que audite las cuentas de todos los funcionarios legislativos. Los asambleístas cobran un peaje
o lo que es un impuesto al trabajo o un diezmo. Es que según Pablo Santillán, funcionario desde hace 25 años en la función legislativa, existen casos en donde a sus colaboradores los asambleístas les hacen pagar las cuentas del supermercado, la ropa y hasta las cuotas de sus vehículos. Y que hay pedidos que fluctúan entre los 100, 200, 500 hasta los $1000 que les piden de sus sueldos. Sobre la marcha, la mañana de este miércoles, el Consejo de Administración Legislativa aprobó una resolución para agilitar las investigaciones y garantizar lo que a muchos inquieta, la estabilidad laboral de los funcionarios que presenten las denuncias. Garantizar bajo todo punto de vista estas investigaciones. Nosotros seremos los primeros en impulsar la clarificación de estos temas. El funcionario que presente una denuncia debidamente sustentada tiene la garantía laboral por el tiempo que dure el contrato. Eliseo Azuero plantea, a la par de las investigaciones, la necesidad de incorporar un código de ética para los legisladores. Casi todas las asambleas del mundo tienen un código de ética. Y yo he presentado un proyecto de código de ética que hoy más que nunca urge ser aprobado. Uno de los temores es que tras las denuncias no se dé paso a retaliaciones en contra de los trabajadores. Alexis Moncayo, Telediario. Y con 10 votos a favor, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional decidió dar paso a la sustanciación del pedido de juicio político en contra del exministro de Finanzas, Carlos de la Torre, por el uso de recursos destinados a la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, provincias afectadas por el terremoto de abril de 2016. Con esta acción se abre la etapa de comparecencias previo a la elaboración del informe final. Y la Comisión de Derechos Colectivos aprobó el informe para primer debate de las reformas a la Ley de Comunicación, en el cual se elimina la figura de la Superintendencia de Información y Comunicación, Supercom. En el informe se ratifica la decisión del legislativo de respaldar la iniciativa gubernamental de suprimir la figura de la Superintendencia de Comunicación. Esta no es un proyecto de ley que sanciona, sino que permite obviamente que se pueda ejercer trabajo periodístico de manera independiente. La Supercom, como estaba concebida desde la óptica de Jaime Olivo de Pachacutic, era un ente represor de los medios y periodistas. Esperemos tener la libertad de expresión como derecho humano y ya no exista persecuciones a ningún medio de comunicación, a ningún periodista. Las competencias de la institución que desaparece las asumirá el Consejo de Regulación de la Comunicación. Es propender a una ciudadanización del CORDICOM, lo que quiere decir que en este momento nosotros estamos proponiendo que sean 10 miembros, muchos de ellos con voto, otros sin voto. En esta reforma no se incluye el pedido de AER de renovar las frecuencias, lo cual podría modificarse en el trámite del informe para segundo debate. Considero que la Constitución es clarísima, habla de concursos, no podemos irnos en contra de la Constitución. En este caso va a servir justamente para elevar el debate. En las reformas también se eliminó la figura del linchamiento mediático y la disposición del 1 por 1, que aseguran los legisladores no benefició a la producción musical nacional. Alexis Moncayo, Telediario. En breve, las intensas lluvias en el Cantón Baños, en la provincia de Tungurahua, generan pérdidas económicas en los sectores turístico y agrícola. Ege es el esposo de Lale, con quien ha construido un matrimonio lleno de felicidad junto a sus 2 pequeñas hijas. Él es un apasionado escritor y se encuentra preparando su nueva novela, sin saber que será el protagonista de una trágica historia de amor. ¿Será capaz de apoyar los anhelos de su esposa? Conócelo en Mi Último Deseo. Estreno el lunes 10 de septiembre a las 21 horas por Ecuador TV. CNT, lo que eres nos hace grandes.
Y Jorgito, ¿ya te pagaron la jubilación? Sí, Marquito, ya están en eso. Menos mal tomaron medidas en el asunto para poderlos cumplir. Con decirte que redujeron ministerios de 40 a 20, nos estamos ahorrando 40 millones cada año. Es que el momento es ahora. Y tú, Marquito, ¿qué estás haciendo por tu país? Pues yo estoy siendo un mejor abuelo para mis nietos. El gobierno de todos. Desde este lunes 10 de septiembre, empieza tu día con la información más completa. 6 horas. Las noticias y los sucesos más relevantes en Telediario Primera Emisión. Con Sofía Montoya y Diana Jacome. 6:45. Vive la emoción con los últimos acontecimientos del mundo deportivo. 6:55. Entrevistas políticas de calidad, ágiles y profundas en Primera Impresión con Eduardo Califé. 7:30. La información y los hechos del momento, minuto a minuto en Telediario con Sofía Montoya. 8 horas. Temas de interés e historias positivas serán vistas con una nueva perspectiva en Más Cerca con Diana Jacome. Todo lo que necesitas para comenzar tus mañanas bien informado está en un solo lugar. De lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana por Ecuador TV. Gracias por seguir con nosotros. Avanzamos con más noticias. En los primeros 10 días de la vigencia de la Ley de Fomento Productivo, el Servicio de Rentas Internas recaudó 29.4 millones de dólares por concepto de remisión de intereses, multas y recargos. Por la última remisión tributaria ejecutada en 2015, el fisco recaudó 970 millones de dólares pagados por 1 millón de contribuyentes, según el SRI. En aquel proceso, el 92% fueron personas naturales y el 8% correspondió a sociedades. En la presente remisión se da un tratamiento especial a las pequeñas y medianas empresas y a los microempresarios para que puedan pagar sus obligaciones, sus deudas tributarias hasta 24 meses. Han transcurrido 10 días desde la promulgación de la Ley de Fomento Productivo que incorpora el tema de remisión de intereses, multas y recargos, y en ese tiempo el SRI ya ha recaudado 29.4 millones de dólares. Permite generar recursos fiscales importantes para el financiamiento del presupuesto general del Estado y a su vez permite a los empresarios regularizar su situación tributaria con el fisco. El sector empresarial considera el proceso de remisión como una herramienta clave para incentivar la productividad y equilibrar las finanzas públicas. Caterine Costa es presidenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Estamos hablando de exoneración de impuestos que van desde 8 hasta 20 años, ¿no? Es una exoneración importante. Francisco García, presidente de la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas, sostuvo que si bien la remisión busca generar ingresos para el Estado, es necesario que se ejecuten otros incentivos para el pequeño y mediano empresario. Pero también debería haber una inyección de capital que permita a estos micro, pequeños y medianos empresarios sin tanta asfixia de documentos, que sean más partícipes de esa economía que necesita a gritos tener mayor inyección de capital. Como meta, el gobierno proyecta recaudar 774 millones de dólares en los próximos 3 años, de los cuales 602 millones se prevén para 2018, 115 millones en 2019 y otros 57 millones en 2020. César Eduarte, Telediario. Las frutas de temporada como la mandarina, la manzana y las uvas son las opciones para armar una lonchera saludable y de bajo costo para los estudiantes de entre 9 y 11 años. Se debe restringir el consumo de productos con colorantes y altos en sal y en azúcar. Veamos. El desayuno no debe faltar en la dieta de los menores de entre 9 y 11 años. Es la comida principal para obtener energía. La lonchera es un complemento con nutrientes y vitaminas para un buen desempeño en las aulas. ¿Pero qué alimentos se pueden enviar en la lonchera? Una porción de carbohidratos. ¿Qué es lo que nos va a dar energía? Hablemos de pan, tortillita de maíz, frijoles, proteínas, huevitos de codorniz, si es que no les gusta llevarse de pronto el huevito de gallina. Podrían ser hamburguesas hechas en casa. Y fruta.
fruta. Tratemos de mandar las frutas enteras o picaditas en un recipiente, tal vez con gotitas de limón o un poquito de canela. También se puede optar por alimentos como choclos, habas, verde, yuca, y una vez a la semana se podría consumir un embutido. Un pastelito de 5 por 5 centímetros sin rellenos, porque básicamente los rellenos o mermeladas es lo que hace que el alimento sea mucho más alto en grasa. En el mercado de Santa Clara en Quito se ofertan combos de frutas de temporada para un refrigerio variado, nutritivo y delicioso. Lo que está más barato es la frutilla, la uva también hay uva de 1.25, 1.50, de los duraznos hay de 6, $1, 5, $1. En la lonchera no puede faltar líquido. De 2 a 6 vasos deben consumir los estudiantes durante el día. Las bebidas energizantes están prohibidas. Si es un niño o un adolescente que tiene una actividad física muy alta, hablemos de 2-3 horas, y necesitan reponer minerales, sí. ¿Cuáles son las porciones adecuadas para la lonchera? Para fruta, como la pelotita, la porción de queso puede ser como una cajita de fósforo. El pan para ellos en esta edad, hablemos de una tajadita de pan. La nutricionista advierte a los padres que antes de comprar un producto, revise el semáforo para comprobar si es alto en azúcar o sal. Valeria Villarroel, Telediario. Alumnos y padres de familia de la Unidad Educativa Liceo Aduanero de Ibarra realizaron una protesta al conocer que la institución se cerrará por no cumplir con las exigencias del Ministerio de Educación. En la carretera María Realpe junto a Valeria esperan que se reabran las puertas del Liceo Aduanero. Piden a las autoridades que no se cierre su institución. O sea, es una injusticia aunque sea que nos dejen acceso este año hasta conseguir colegio. El Ministerio de Educación en un comunicado señala que todo plantel particular y fiscomisional que no sea regentado por un promotor y no cuente con las instalaciones adecuadas no podrá funcionar, como es el caso del Liceo Aduanero. Que no es posible que se bote a la basura 21 años de prestigio y de excelencia educativa que nosotros hemos venido. Este miércoles las instalaciones amanecieron cerradas. No se permitió el ingreso de 200 alumnos inscritos para este año lectivo. Se encuentran las puertas cerradas. Eso no estoy de acuerdo en ningún momento. En los exteriores del plantel se registraron enfrentamientos entre alumnos, padres de familia y la Policía Nacional. La vía Panamericana Norte fue suspendida por la protesta. Sinceramente nos duele, así. Nos duele cerrarnos la institución. Esto no debe de ser así. Las autoridades de educación ratificaron el cierre del Liceo Aduanero. La gobernadora de Imbabura pidió calma y se comprometió a encontrar una solución. Sí, ningún niño se va a quedar sin estudiar, eso es evidente. Lucy Jiménez, Telediario. Y las intensas lluvias en el Cantón Baños, provincia de Tungurahua, ocasionan pérdidas económicas a quienes se dedican al turismo y también a la agricultura. La vía está afectada por derrumbes en el trayecto Baños-Puyo. Las fuertes lluvias registradas desde inicio de 2018 en el Cantón Baños ocasionan derrumbes en la vía Baños-Puyo, ya que el flujo vehicular se suspende tras la resolución del Comité de Operaciones de Emergencia del Cantón, ya que el invierno ocasionó accidentes de consideración. De un bus de Guambaló y últimamente en el feriado que terminamos hubo el accidente de una familia guayaquileña que tuvimos la pérdida de 2 personas. Cuando existe presencia de lluvias, se suspende la circulación vehicular en esta vía por seguridad. Ahora cuando cierra la vía se queda con las cosas en el carro y fuera, se daña. En Río Verde, las aguas del río de la localidad evidencian los derrumbes que existen. Hay un derrumbe por las montañas, entonces estos días ha estado medio así negro el río. El llamado de las autoridades a mantenerse informados por medios oficiales. Máximo Barba, Telediario. Y una persona recibió prisión preventiva por presunta participación en la desaparición de Juliana Campoverde en 2012. Un juez de la unidad de flagrancia dispuso el inicio de la instrucción fiscal por 90 días. Esta diligencia se da a 6 años de la desaparición de Juliana Campoverde en el sector de la Biloxi, en el sur de Quito. La fiscal Mayra Soria formuló cargos en contra de Jonathan C., supuesto líder evangélico, por el delito de secuestro extorsivo. Detrás de esta retención, de este ocultamiento que tiene hacia la víctima, existe un beneficio para la persona. Es una finalidad de tipo sexual. Hemos tenido durante todo este tiempo más de 150 versiones, se han hecho innumerables búsquedas. Jonathan C. fue detenido la madrugada de este miércoles en un operativo efectuado por la policía y la fiscalía.
Según detalla la agente fiscal, el chip telefónico de Juliana se utilizó por última vez el día de su desaparición, pero en el teléfono de Jonathan C. Se puso en conocimiento a través de una triangulación de llamadas. Su madre recuerda cuál fue el último mensaje que supuestamente ella le envió. Conocí a una persona y me voy con él. En cuanto pueda le hago llegar las cosas del local. ¿Qué cosas del local? No tenía nada que venirme a dejar. Entonces desde ahí nosotros sospechamos que estos falsos pastores tenían algo que ver con la desaparición de mí. La última persona que le vio es esta persona que hoy día ha sido procesada. Además, esta persona se habría creado un perfil de Facebook falso, desde donde ejerció presión manipulando su creencia. A través de amenazas de versículos bíblicos en donde se le disponía que ella debe casarse con uno de los hijos del pastor principal. El juez Humberto Cueva además dispuso el inicio de la instrucción fiscal por 90 días. Olga Velasco, Telediario. El periodista que ha transformado los medios impresos en Ecuador hoy busca revolucionar los medios digitales. Los amigos de la prensa tradicional nos decían, yo te conozco, has trabajado conmigo, etcétera, eres buen periodista, pero sabes que si vienes acá me van a perseguir. Entonces no puedo darte trabajo. José Hernández nos acompaña en Derechos Reservados, periodismo sobre periodismo. Este domingo, a las 9 de la noche, por Ecuador TV. CNT, lo que eres nos hace grandes. Espacios y parques para hacer buenos amigos. Canchas deportivas modernas, áreas alegres. La salud y el deporte, Riobamba primero. Más de 40 parques en Riobamba. Riobambeños, cantemos. Tenemos una hermosa ciudad. Estamos construyendo la ciudad que queremos. Alcaldía de Riobamba. ¿Qué más, Lucho? ¿Y al fin subieron la extra? No, mi socio. Lo que van a hacer es vender más de 1000 vehículos del gobierno. Solo con eso ya se ahorran unos 150 millones en gasolina, llantas y full cosas. Qué bueno, mi pana, y así podremos seguir trabajando para llevar la comida a nuestras casas. Es que el momento es ahora. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo por tu país? Pues yo soy más honesto y transparente con todos mis pasajeros. El gobierno de todos. Hablar contigo más cerca. Contar lo que te apasiona, lo que te importa, lo que te emociona. Contar tu mundo, tu entorno, tu gente y lo que te sirve y te hace crecer. Y sobre todo, contarlo con respeto. Primero tú, así, más cerca. Ese es mi compromiso. Desde este lunes 10 de septiembre, 8 horas, más cerca, con Diana Jacome. Por Ecuador TV. Estamos de regreso con más noticias. Les contamos que un grupo de ciudadanos venezolanos que llegaron a Ecuador hace 1 o 2 meses retornaron a su país amparados en el programa Vuelta a la Patria, ideado por el presidente Nicolás Maduro. Agradecieron a Ecuador por la hospitalidad, pero consideran que es preferible enfrentar la crisis de su país junto a su familia. Mientras muchos siguen saliendo de Venezuela en busca de un mejor futuro, otros añoran regresar
y lo hicieron amparados en el plan Vuelta a Casa diseñado por el presidente Nicolás Maduro. El punto de concentración fue la Embajada de Venezuela en Quito. Consultados muchos de ellos sobre la razón que les decidió a retornar, dijeron que el imán que los regresa es su familia, porque acá su situación tampoco la tenían solucionada. Yo vine para atenderme mi salud. Tengo 3 hernias en mi columna, la cual pues en el momento yo no conseguía los medicamentos en Venezuela y pues decidí y tomé la decisión de venir aquí a Ecuador. Pero no fue lo que me habían dicho. Pero por una parte no conseguía trabajo. He luchado de que llegué aquí caminando por todo Guayaquil buscando trabajo, pero no encontraba. Como pueden ver, lo que está haciendo el gobierno de Venezuela es maravilloso, ¿no? El encargado de negocios de la embajada venezolana, Pedro Sassone, espera que la mayoría de gente que ha salido regrese, pues confía que la situación en Venezuela mejorará pronto. Hubo una campaña despiadada a nivel internacional. Sal como pueda, se dijo en las redes. Los ciudadanos venezolanos interesados en retornar a su país deben acercarse a la representación diplomática venezolana en Quito para averiguar requisitos y cronogramas de los vuelos de regreso a Caracas. Javier Ceballos, Telediario. Y el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos trató la crisis migratoria en Venezuela. En la cita participó la representante de Ecuador, quien expresó su preocupación por la crisis política, económica, social y humanitaria que vive ese país. La crisis migratoria en Venezuela, que afecta a varios países como Colombia, Perú, Brasil y Ecuador, también es el tema central del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. El colapso de este país hermano, a cargo de un régimen indolente, nos tiene que importar a todos, porque los venezolanos que están en Venezuela, pero también por los venezolanos que se han visto forzados a desplazarse hacia otras regiones, son un ejemplo claro de las consecuencias del quiebre democrático en Venezuela y de una crisis sin precedentes en la historia de la región. La delegación ecuatoriana abordó un diálogo sin exclusiones a fin de promover una solución democrática a los problemas en Venezuela. El Ecuador exhorta al gobierno de Venezuela a adoptar urgentes medidas para la provisión oportuna de documentos de identidad y de viaje a sus nacionales, a fin de evitar situaciones de riesgo innecesario a los migrantes venezolanos. Mientras que el representante de Estados Unidos dijo que su país ofrece $46 millones en asistencia humanitaria a venezolanos que se han ido de su país y a los países que los alojan. Continuaremos trabajando con socios en la región para enfrentar las necesidades crecientes de comunidades que se ven afectadas por esta crisis y estamos evaluando la posibilidad de asistencia adicional. De su parte, el embajador de Venezuela, Samuel Moncada, indicó: este Consejo Permanente, como digo, se hace una convocatoria con el intento de usar este foro para darle cabida a los agresores a nuestros intereses nacionales en situaciones que, como lo han dicho el delegado de El Salvador, el delegado de Uruguay, el delegado de Bolivia, el delegado de Nicaragua, se pueden resolver cuando hay buena fe, cuando hay realmente intenciones de cooperar. Si esa existiera buena fe al principio, pudiéramos trabajar, pero como no existe, es imposible trabajar aquí. La OEA ya no es confiable para nosotros. Fernanda de la Bastida, Telediario. Termine su semana bien informado. Le traemos el resumen noticioso más completo, con la seriedad y calidad que nos caracteriza. Todos los domingos manténgase al tanto de los últimos acontecimientos de Ecuador y el mundo junto a nosotros. Y Jorgito, ¿ya te pagaron la jubilación? Sí, Marquito, ya están en eso. Menos mal tomaron medidas en el asunto para podernos cumplir. Con decirte que redujeron ministerios de 40 a 20. Nos estamos ahorrando 40 millones cada año. Es que el momento es ahora. ¿Y tú, Marquito, qué estás haciendo por tu país? Pues yo estoy siendo un mejor abuelo para mis nietos. El gobierno de todos. Está
CNT, lo que eres nos hace grandes. Aquí finalizamos. Recuerden, mañana los esperamos 8 de la noche, 20 horas, nuevamente aquí en Telediario Estelar. Gracias por su compañía.